Ajá. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Jorge Alexander Holguín, compañero Sergio Andrés Calle Prado. Vamos a presentar el trabajo de video de los Incoterms. Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a explicarle un poco y hablar un poco sobre el tema de los Incoterms. Los Incoterms son términos de negocio internacional. Son un idioma que se habla pues, en cuanto a negociaciones internacionales. Son, digamos que, como unas leyes, pero no exactamente unas leyes. Son más bien términos para acordar las responsabilidades del exportador y el importador. Eh, Estas leyes tienen un impacto pues, y afectan directamente a lo que es costos, responsabilidades, contratos internacionales. No importa si es importador o exportador, tiene ciertas responsabilidades o cierta influencia. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de las Incoterms? Es delimitar los derechos y obligaciones de ambas partes, sea del importador como el exportador. Esto se hace pues más que todo en negocios internacionales, en compra y venta de productos, de materia prima, de artículos terminados, de tecnología. Abarca pues prácticamente todos los campos. Bueno, existen diferentes tipos de Incoterms que dan algunas condiciones diferentes, entonces varían según las condiciones que tengan los compromisos y los deberes que tenga el exportador o el importador. Empecemos con la EXW, su sigla en inglés, que es en la fábrica. En este caso, el vendedor entrega la mercancía a disposición del comprador en el lugar designado por él mismo, bien sea en la fábrica o en el almacén. ¿Qué significa? Que en este caso es el vendedor pues, que entrega directamente en su punto. El resto pues, de la operación de la cadena la tiene que asumir el comprador. Ya lo miraremos a continuación. Bueno, las consideraciones a tener en cuenta para este Incoterm son el vendedor, el vendedor indica el lugar de entrega de la mercancía. O sea, en este caso es el vendedor quien dice dónde se va a entregar la mercancía. El vendedor no está obligado a realizar el cargue de la mercancía, simplemente dispone de la mercancía, la entrega para que el comprador la transporte. El vendedor debe entregar el producto listo para el despacho con el embalaje y el etiquetado correcto. En este caso, el vendedor debe entregar la mercancía organizada, sea en la fábrica o sea en un punto que se haya designado pues, entre ambas partes. El comprador debe asumir los costos y los riesgos al momento de recibir la mercancía no cargada. Significa que pues, en este caso el comprador asume el riesgo si hay averías, si hay daños de la mercancía durante el cargue, porque simplemente el vendedor le entrega el producto como tal. Se recomienda que se pacte con el vendedor el tema del cargue. ¿Por qué? Porque el vendedor de pronto tiene herramientas, conoce su mercancía, sabe cómo tratarla y puede evitarse de pronto inconveniente o avería de la misma. Entonces es un tema negociable. Igual se recomienda leer las notas explícitas y obligaciones de cada parte, tener en cuenta las obligaciones de cada uno. Como podemos observar en la siguiente cadena de suministro, las responsabilidades y los costos son asumidos por el vendedor solamente en la fábrica, verificación y control. El resto del sistema de la operación es asumido por el vendedor, perdón, por el comprador, tanto el costo como las responsabilidades, o el riesgo. Entonces podemos notar que en el camión el cargue, en el transporte hasta el origen, en aduanas de importación, de exportación, en el seguimiento de la mercancía, todos estos riesgos y todos estos costos son asumidos por el comprador. Existe otra Incoterms que es la FCA, Franco Porteador. Dice, en este Incoterm pues, hay dos cualidades o hay dos formas. Una es cuando el lugar es designado por el vendedor. La mercancía se debe cargar en los medios de transporte dispuestos por el comprador. Y cuando en lugar de designar de pronto el lugar donde se fabrica, se elige otro lugar. Se debe acordar o concretar un punto de entrega de la mercancía al transportista elegido. Ya miraremos a continuación pues las consideraciones. La primera, pues como les ha mencionado, son dos condiciones de entrega.
sea directamente en la fábrica o en un lugar designado. El vendedor debe entregar el producto listo para el despacho con el embalaje. Al igual que en la primera Incoterm que le habíamos mencionado, los productos deben ir embalados, deben ir etiquetados y deben ir organizados para su transporte óptimo. No se puede entregar en desorden, no se puede entregar por fuera de la factura o de lo solicitado por el comprador. El vendedor debe pagar los costos de verificación de la calidad. ¿Qué significa? Que el vendedor en este caso debe velar por la calidad del producto que está entregando, que esté en buenas condiciones, que cumpla con los requerimientos de la ley, al igual que cumpla con lo que ofrece, lo que el producto está ofreciendo. El vendedor es responsable de las pérdidas o daños hasta que se haya entregado al porteador o a la persona designada. Significa pues que las responsabilidades van a recaer todas sobre el vendedor hasta que se haya entregado a la persona que se ha elegido para el transporte. El comprador debe contratar el transporte desde el punto designado de la entrega. Si acordamos entregar en el punto A, nosotros como vendedores debemos entregar la mercancía organizada en ese punto y de ahí en adelante el transporte, los riesgos los debe asumir el comprador. Se recomienda también leer las notas explícitas y las obligaciones de cada parte para que no incurramos de pronto en errores o fallas de la logística. Como podemos notar en la cadena de suministro, en lo que es embalaje y carga del camión, lo está asumiendo tanto costo como riesgo el vendedor. En un momento, pues queda a manos de un tercero, en este caso puede ser una transportadora o una empresa encargada de la misma. Para el caso de aduanas de exportación, es el vendedor quien debe asumir los costos y riesgos. Debe estar pendiente hasta que llegue a las operaciones portuarias y se haga el despacho. De ahí en adelante, toda la operación, todo lo que es transporte principal, seguimiento de la mercancía, aduanas de importación, transporte, descarga y ubicación en el lugar designado, lo debe asumir tanto en costos como en responsabilidades el comprador. Bueno, existe otra que es la CPT, transporte pagado hasta. Con sus siglas lo dicen, pues el transporte va pagado hasta un punto que se va a designar. El vendedor hace la entrega de la mercancía y asume los costos del transporte hasta el punto de destino acordado con el comprador. Si en este caso, pues yo soy el vendedor y mi compañero Jorge es el comprador, la mercancía pues yo le respondo hasta el momento que le hago entrega en el lugar designado, pues, o pactado por los dos. Incluye todos los gastos, trámites de exportación, transporte internacionales. No obstante, la responsabilidad y el riesgo la debe asumir el comprador. En este caso sería Jorge, por poner un ejemplo. Las consideraciones a tener en cuenta. El vendedor debe pagar los costos de verificación de la calidad u operación del reencuentro. Significa que en este caso el vendedor debe asumir y verificar pues que la mercancía que se esté entregando cumpla con las condiciones y la calidad pues requerida y acordada anteriormente. El comprador asume las responsabilidades y riesgo desde que inicia el transporte internacional, o sea que al momento de la entrega los riesgos y los costos quedan pues, a disposición del comprador. El vendedor debe suministrar los costos de los trámites de exportación, o sea que a la salida, aduana, el comprador nuevamente debe estar al tanto. Se recomienda leer las notas y los acuerdos que se hayan tenido. Como podemos notar aquí, el costo el costo y los riesgos los está asumiendo el vendedor hasta que se llega al cargue, el transporte de origen. Aquí se comparten las responsabilidades, el transporte principal. El costo lo debe asumir el vendedor, pero el riesgo ya queda pues a disposición del comprador. De ahí en adelante, lo que es desde el seguimiento de la mercancía, la aduana de importación, transporte, las operaciones portuarias, hasta llegar a la bodega o almacenamiento del comprador, son asumidos tanto en costo como en riesgo por el mismo comprador. Entonces, digámoslo de esta forma, que son obligaciones compartidas, están prácticamente un 50-50. Existe otra que es la CIP, transporte y seguros pagados hasta. Bueno, el complemento es el complemento del Incoterm de la CPT. Se incluye el valor del seguro, que es responsabilidad del vendedor. La mercancía debe ir asegurada y para esto pues, el vendedor debe hacerse cargo de él. El vendedor debe cubrir todos los gastos relacionados con la manipulación de la carga.
transporte local, trámites de exportación, transportes y seguro internacional. No obstante, la responsabilidad y el riesgo la asume el comprador. ¿Qué significa en este caso? El vendedor va a asumir todo lo que es costos, todos los costes de transporte local, de exportación, pero la responsabilidad y el riesgo lo está asumiendo el comprador directamente. Ya miraremos a continuación en la cadena de suministro. Bueno, las consideraciones. El vendedor debe pagar los costos de verificación de la calidad, al igual que en las anteriores, por lo que se debe certificar la calidad y el buen, que el producto esté en buenas condiciones. El vendedor debe asumir el valor de los trámites internacionales y de seguro, debe entregar la mercancía asegurada y debe cubrir todos estos gastos de transporte internacional. La responsabilidad la asume el comprador, iniciando desde el transporte internacional. Y se deben leer todas las notas y las obligaciones y deberes de cada uno. Como notamos aquí en la cadena de suministro, desde la empresa que sale el producto, al cargue el camión, el transporte del origen, aduanas de exportación, hasta los cargues y el medio de transporte de origen, son responsabilidades y estos costos los asume directamente el vendedor. Nuevamente hay una responsabilidad compartida. El transporte principal lo asume el vendedor, pero la responsabilidad la asume el comprador. El seguimiento de la mercancía debe ir por parte del vendedor también. Los riesgos los va a asumir el comprador. De ahí en adelante, desde el cargue en el medio de transporte hasta las bodegas de almacenamiento, pasando por aduanas de importación, transporte, operaciones portuarias, todos estos costos los va a asumir el comprador, al igual que la responsabilidad de la misma. Bueno, encontramos la TAP, entrega en lugar designado. El vendedor entrega la mercancía en el país de destino en el medio de transporte y asume los costos generados en orígenes tales como transporte de origen, cargue en aduana, cargue, aduanas de exportación, transporte internacional, seguro internacional y demás movimientos ocasionados para lograr el despacho de la mercancía del país de origen. Los costos en el país de destino, como gastos por manipulación, movimiento de la mercancía, transporte, en este caso los va a asumir el comprador. Haremos a continuación. Las consideraciones. El vendedor asume todos los gastos generados hasta la entrega de la mercancía. El comprador debe asumir los gastos relacionados con trámites generados en las aduanas de importación. El vendedor hace la entrega de la mercancía al comprador en el punto acordado, poniendo a disposición los medios de transporte de llegada. No incluye descargue de la mercancía. Se entrega simplemente el camión cargado y se hace el descargue por parte del comprador. Se recomienda acordar el seguro para estas operaciones, pues ya que no está definido en esta Incoterm. Como podemos observar, pues en la cadena de suministro, desde el momento en que sale de la fábrica, de la fabricación, del cargue, aduanas de importación, transporte principal, hasta el seguimiento, están asumidos estos costos y riesgos por el vendedor. Llega un momento en que la mercancía pues, pasa a descargue por medio de transporte del destino y operaciones portuarias que ya queda a cargo de tercero o el lugar de entrega. Las aduanas de importaciones al ingresar al país es el comprador quien debe asumir costos y riesgos. Y la transportadora nuevamente interviene o la empresa que se encargue de transportar el que a cargo de los productos. Cuando llega la mercancía a la bodega o al lugar de destino, es el comprador quien debe asumir los costos y las responsabilidades sobre la mercancía hasta pues ya tenerla segura en su bodega. Encontramos también la DPU, mercancía entregada en lugar y descargada. El vendedor entrega la mercancía hasta el sitio designado, cubre todos los gastos generados en el transporte local, internacional, seguro, aduanas, exportaciones, manipulación de la carga de origen y el destino, transporte en el destino y descarga de la mercancía. El comprador solamente debe cubrir los gastos generados por aduanas de importación. En este caso, pues como lo veremos en la cadena de suministros, las responsabilidades recaen prácticamente todas sobre el vendedor. Bueno, las consideraciones. El vendedor asume todos los gastos generados hasta la entrega de la mercancía, incluyendo el descargue. O sea, debe entregar la mercancía descargada por el sitio asignado. El vendedor asume todos los riesgos.
hasta la mercancía en el punto acordado de la descarga. El comprador asume todos los gastos generados en aduanas de importación. Solamente el comprador va a intervenir en esta parte, que es aduanas de importación, para validar y verificar el ingreso de la mercancía. El comprador debe informar la recepción de la mercancía al vendedor, perdón. Se debe tener presente, pues, informar la entrega de la mercancía para poder cerrar los negocios que se hayan realizado. El tema de seguro también queda a disposición, entonces se recomienda acordar este punto con tanto el comprador como el vendedor. No podemos observar todos los costos prácticamente y los riesgos los está asumiendo el vendedor en este caso. El comprador solamente va a asumir lo que es aduana de importación, tanto en riesgo como en costos, y el almacenaje, pues, de su entrega o de su bodega. Bueno, encontramos la DDP, que es entrega con derechos pagados. El vendedor cubre todos los gastos ocasionados, tanto en el origen como en el destino de transporte local, internacional, seguro, aduanas de exportación, manipulación de la carga, en el origen y el destino, transporte en destino, gastos en las aduanas de importación, excepto el descargue de la mercancía. En pocas palabras, pues, el vendedor va a cubrir prácticamente todos los gastos, como lo vamos a mirar en la cadena de suministros. Las consideraciones a tener en cuenta son: el vendedor asume todos los gastos generados en el origen como en el destino, sin incluir descargue de la mercancía. Solamente se deja en el punto acordado y es el comprador quien debe asumirla. Se recomienda acordar el tema de seguros, pues es un tema que debemos siempre tener presente si queremos garantizar la llegada de nuestra mercancía, que no haya pérdidas ni sobrecostos. El comprador no tiene ninguna responsabilidad con el transporte. Se recomienda leer las observaciones y los deberes de cada uno. Como podemos observar y le habíamos mencionado anteriormente, prácticamente todos los costos y riesgos los está asumiendo el vendedor. En este caso, solamente el comprador asume costos y riesgos en el área de descarga y de almacenaje en su bodega. Bueno, continuamos con el compañero Jorge. Y buenas noches, compañero. Pues vamos a hablar de otras Incoterms que también hacen parte de este paquete. Las FAS, franco al costado del buque. El vendedor se hace cargo de la entrega de la mercancía en el puerto de embarque y asume todos los gastos generados hasta la entrega de la mercancía en el puerto, tales como transporte en origen, trámites en la aduana de exportación y manipulación de la carga hasta dejar la mercancía al costado del buque. El comprador asume el riesgo y los costos desde el cargue de la mercancía al buque. Pues este puede ser una forma en que, pues si la empresa comprador tiene una infraestructura diseñada, pues de pronto ya bien montada para exportaciones, para importaciones, puede hacer este tipo de negocio que ya se encarga su logística de hacer el resto, pues hasta la llegada a su destino. Otro es la FOB, franco a bordo. El vendedor hace la entrega de la mercancía a bordo del buque y cubre los gastos generados en origen, tales como transporte local, trámites en la aduana de exportación, manipulación de la mercancía. Asimismo, el comprador asume todos los costos y riesgos de daño o pérdida del puerto en el país de origen hasta el lugar de destino, tales como flete internacional, seguro internacional, manipulación de la mercancía, gastos generados en la aduana de importación y transporte local de destino. También es otra opción para las empresas que de pronto tienen una logística bien montada. La otra, por favor, compañero. Otra Incoterms sería la CFR, coste y flete. El vendedor asume los costos generados hasta la entrega de la mercancía en el puerto de destino, a donde van a llegar al destino, tales como transporte local en origen, trámites en la aduana de exportación, manipulación de carga en el puerto de origen y flete internacional. El comprador desde ahí en adelante asume todos los gastos de seguro internacional, manipulación de la carga en el puerto ya de destino, trámites en la aduana, importación y transporte hasta el local o la localidad donde vaya a llegar la mercancía. Este otro sería costo, seguro y flete, que sería el complemento del anterior del CFR.
que pues se le adiciona ya el seguro marítimo a cargo del vendedor. Se le pasarían, sería los mismos CFR, pero adicional se le da el vendedor y hace el seguro marítimo. La otra compañera, por favor. Contexto y uso de Incoterms. Los Incoterms son una herramienta transversal en un negocio internacional y su importancia radica, además del uso que se hace de ellos a nivel internacional, en la influencia que tienen algunas de las fases más determinadas del proceso de una negociación internacional. Transversal es que es un negocio que va entre los dos, entre vendedor y comprador. En las negociaciones internacionales se destacan varios puntos de importancia que son neurálgicos y en los cuales el uso de los Incoterms impacta de manera directa para que el acuerdo se desarrolle de la operación llegue a un buen término, para que es transversal, para que todos dos lleguen a un acuerdo en cuanto a van a ser los costos y los gastos pues, de cada uno. La otra compañera, por favor. Los Incoterms el Incoterm más usado en Colombia, pues como lo explicaba el compañero ahorita, pues que hizo la presentación, el DPU, en este caso, el vendedor tiene la responsabilidad sobre la mercancía hasta que ésta se lleva al punto de destino acordado por el comprador, que no debe ser exclusivamente una terminal, por decirlo así. En Colombia se presenta, pues, para presentar una declaración de importación es necesario que esté inscrito en el RUT, en el Registro Único Tributario. Este proceso es manejado por la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Como tal, nos entregan un NIT, que es un registro único tributario, con el cual, que es un número de identificación, ya con el cual se van a hacer los pagos de impuestos, de importación, todo este tipo, con este número, con esta identificación, vamos a responder ante pues, los entes nacionales e internacionales por el tema de importación y exportación. En la otra compañera, por favor. ¿Qué hace un país más competitivo que otros? Pues podemos decir que la competitividad en el ámbito de negocios internacionales tiene que ver con la capacidad que tiene un país para generar, atraer y retener talento e inversión que doten la productividad y el bienestar de sus habitantes. Por lo tanto, un país puede considerarse competitivo cuando logra manejar sus recursos y competencias de manera que, además de aumentar la productividad de sus empresas, mejora la calidad de vida de sus ciudadanos. Eso es un valor agregado que se le da en los negocios internacionales a un país para que se mire como un país competitivo. La otra compañera, por favor. Hay 4 pilares en los cuales se puede medir la competitividad de un país. Por ejemplo, los recursos humanos, el tamaño de la población económicamente activa, los niveles de analfabetismo, así como los niveles de formación técnica y profesional. Es uno de los pilares. Lo otro serían los recursos naturales, el petróleo, el gas, el suelo, el clima, el manejo sustentable del medio ambiente. ¿Cómo lo hacen cada país? Pues, o sea, dependiendo de esos pilares, podemos decir que es un país competitivo. Formación de capital, se considera la inversión fija bruta, la inversión extranjera directa en equipos y la creación de fábricas, así como el capital social. Investigación, desarrollo tecnológico, se refiere a la calidad de los conocimientos científicos y técnicos, los conocimientos de administración de empresas y el fomento de la innovación en el emprendimiento. Estos 4 pilares hacen que un país sea más competitivo. La siguiente, por favor, compañero. Estrategias de internacionalización. La internacionalización empresarial consiste en el desarrollo de estrategias para llevar las ofertas comerciales de una empresa fuera de su país de origen. Este proceso tiene como fin adecuar las estructuras, operaciones y soluciones de la compañía para entrar en el mercado extranjeros. Pues cada país maneja ciertas estrategias, da facilidades a sus empresas para que puedan, mediante negocios internacionales, TLC, para que puedan llegar a otros países y a llevar sus productos.
Entre las estrategias de internacionalización se encuentra, en primer lugar, la estrategia internacional o, en segundo lugar, la estrategia global. Hablemos de la estrategia internacional. Cambia el enfoque de una empresa según las condiciones locales, gustos, preferencias y el tipo de compradores de cada región. Se divide en estrategia multinacional y estrategia transnacional. La multinacional, la cual se encuentra en cada país y adapta su oferta. Y la multinacional es donde se capturan economías a escala. Como segundo lugar, la estrategia global se enfoca sus esfuerzos de igual manera en todos los mercados como con una orientación más genérica. Algunas opciones de estrategia son exportación, que se trata de vender productos fuera del país. Licencias, pues las licencias son para usarlas, pues se venden para usarlas, procesos de fabricación, marcas y muchas más, pues como una empresa puede vender sus licencias para que explotarlas en otro país. Consorcios, la participación de las empresas locales, se juntan y hacen una participación más activa en el mercado internacional. Concentración de mercados reducidos que se desarrollan después. Diversificación de mercados, sería entrada rápida a mercados, una estrategia que es más rápida, pero es más riesgosa. Y el joint venture, que son acuerdos de cooperación accionales, una asociación temporal entre dos o más empresas que aportan distintos activos, capital, conocimiento, tecnologías, canales de distribución, personal, capacidad de financiación. El siguiente compañero, por favor. Bueno, un caso de análisis de éxito para este tipo de negocio internacional sería, por decir, la empresa Bimbo, la empresa que todos conocemos. Es una empresa mexicana que ha expandido su experiencia a nivel global a través de la estrategia de globalización basada en el reconocimiento de las necesidades y áreas de oportunidad en diferentes territorios. La empresa ha creado productos únicos y adaptados al contexto comercial de cada país. Supongamos en México les gustan las tortillas, más este tipo de cosas, entonces hay un mercado muy fuerte en eso. En Colombia nos gusta mucho más de pronto los dulces, sus ponqués, pues ciertas cosas que de pronto se adecuan a nosotros, a nuestra cultura, y ellos lo que hacen es tomar y poderlos pues, comercializar en cada país. Hablemos de las recomendaciones para la internacionalización. La internacionalización no es un proceso fácil, ya que además de necesitar financiación, las empresas también necesitan conocer una serie de requisitos y pasos antes de participar en el mercado internacional. Por lo tanto, es recomendable tomar medidas antes de empezar a operar, lo cual es de suma importancia para conocer bien el mercado, como también las posibilidades que tienen los productos o servicios que se van a desarrollar, los márgenes con los que se va a trabajar y sobre todo el entorno y la competencia. Se debe tener en cuenta todo esto. Tal como lo desarrolló la empresa Bimbo, que vimos en el ejemplo anterior, antes de empezar cualquier proceso de internacionalización se debe contar con un plan, el cual es clave para determinar la potencia del éxito de la compañía en el país de destino. Este plan de internacionalización debe ser hecho por expertos, pues de ser algo especializado, por lo cual debe estar bien diseñado, y con esto se disminuyen los imprevistos durante el proceso. Y esta ayuda a evitar inconvenientes que puedan surgir en el mercado de destino. Como conclusión, podemos decir que los Incoterms son los instrumentos más importantes a la hora de realizar el desarrollo del comercio internacional, ya que mediante ellos nos permiten una comunicación eficaz entre los comerciantes de los países, los cuales ayuda a entenderse y con ello facilitar las operaciones internacionales. Gracias a la creación de los ICOTER se mejoró y se reforzaron las prácticas comerciales internacionales, se habla el mismo idioma, con ellas ayudando a solucionar problemas relacionados con los contratos, mercancías, operaciones y todo lo correspondiente a la compraventa de mercancía, ayudando a las negociaciones claras entre países. Es una herramienta esencial para que haya una buena comunicación y que los términos sean bien definidos. Siguiente compañero. También como conclusión, la importancia de la internacionalización de las empresas se refleja
en la necesidad que tienen ellas de buscar nuevos mercados y no depender solo de un mercado local, ya que este cada vez es más reducido y competido. Las empresas no deben centrar sus recursos solo en producir para un mercado interno, sino también para enfocar sus esfuerzos en abrir nuevos mercados y salir con sus productos y servicios fuera de las fronteras nacionales. En lo general, las empresas deben adquirir tecnologías de punta, mejorando sus procesos, pues, o sea, para tener una buena internacionalización, deben también hacer ciertas inversiones. Pues esto le permitirá producir a escala y con menores costos, realizando inversión de maquinaria que le ayuda a mejorar sus procesos productivos de calidad. Este es un claro ejemplo de internacionalización forzada, porque si yo quiero ser competitivo, yo tengo que invertir para poder producir y para poder entregar un producto de calidad. Por más que un empresario se rehúse a este cambio, tarde o temprano se va a ver obligado a hacer pues su mentalidad si quiere seguir en el mercado. Esto nos quiere decir que tenemos que innovar y tenemos que ser estar muy adelante pensando a futuro para poder estar en el mercado. Ya para finalizar sería nuestra bibliografía y la presentación del grupo de trabajo. Sería Sergio Andrés Calle de Prado y Jorge Alexander Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias.